Feliz y bendecido sábado 30 de julio 2022. En el santoral hoy recordamos a San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Pedro Crisólogo, obispo de Ravenna y doctor de la Iglesia, se esmeró en la predicación y por eso lo llamaban Crisólogo, palabra de oro. Y en esta predicación siempre conservó un estilo sencillo, porque según él mismo afirma, hay que hablarle al pueblo en el lenguaje del pueblo. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a convertir la Sagrada Eucaristía en su alimento de todas las semanas. Murió el 30 de julio del año 451. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Es evidente que la figura de Jesús de Nazaret impactó a cuantos lo conocieron. Su anuncio del reino, la sabiduría de su palabra, la novedad de su doctrina, su poder, su autoridad y sus milagros suscitaban inevitablemente la pregunta: ¿quién es este? La respuesta es obvia para nosotros, pero no lo era para sus contemporáneos. Sus paisanos de Nazaret se escandalizaban de él, es decir, no captaban el misterio de la encarnación de Dios en la raza humana. Sus familiares pensaban que no estaba en su sano juicio. Los maestros de la ley mosaica y los fariseos lo declaraban endemoniado, y los responsables del culto oficial del templo lo veían como un revolucionario religioso de mucho cuidado. Aún aquellos del pueblo sencillo que lo aceptaban como profeta indiscutible, trataban de explicar su personalidad remitiéndolo al pasado, es decir, como reencarnación de algún profeta antiguo, Moisés, Elías, Jeremías o Juan el Bautista redimido. De esta última opinión era Herodes Antipas. Dada su frivolidad, no se tomaba demasiado en serio sus temores, influenciados por la creencia de los fariseos en la resurrección de los muertos. Pero su astucia y oportunismo político lo mantenían alerta. Aunque parecía respetar a hombres justos y santos como el Bautista y Jesús, no dudaba en eliminarlos si sus denuncias le afectaban personalmente, como por ejemplo la de Juan. El común denominador de las opiniones de los contemporáneos sobre Jesús, con un rechazo mayor o menor, es que nadie, ni siquiera sus propios discípulos, captó lo que constituía la novedad más profunda de aquel taumaturgo, profeta del reino y amigo de los pobres, su identidad mesiánica, su condición de hijo de Dios. A pesar de que en los evangelios leemos la profesión de fe del apóstol Pedro en Jesús como Mesías de Dios y oímos la voz del Padre en la transfiguración declarándolo su Hijo amado, habrá que esperar la plena luz pascual que brotó de la resurrección de Cristo para que sus discípulos superen los malentendidos sobre Jesús como Mesías político y triunfalista. Amén. Oración al corazón de María. Purísimo corazón de María, de quien brota la hermosa azucena del virginal pureza. Por ella os pido, Madre mía Inmaculada, purifiquéis mi impuro corazón
infundiendo en él la pureza y castidad. Rezamos un Ave María y un Gloria. Amén.